En este programa nos acompaña Merce Matus, la Merce, bailarina, actriz y performer chilena. Licenciada en danza por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano de Chile y máster en prácticas artísticas y cultura visual por la Universidad de Castilla-La Mancha y el Museo Reina Sofía. Residente en Madrid desde 2017, ha sido finalista de los premios Max 2022 como mejor intérprete de danza. Colabora con creadoras como Luz Arcas, Miquel Barcelona, Ernesto Artillo o Chevi Muraday, y desarrolla su propio universo escénico con piezas como Anómalas, Paseo para rastreras, reptiles y sinuosas o De Bailaora, en colaboración con Réplica Teatro y la Universidad Carlos III de Madrid. Muchas gracias, Merce, por compartir este tiempo con nosotras. A ti, Mariana, muchas gracias por la invitación, por la gentileza y la generosidad de recibirme en tu programa. Merce, ¿por qué teatro? ¿Por qué teatro? Si te soy sincera, me parece que no debiese haber una razón suficiente ni una máxima. Creo que de repente responde más a una cuestión intuitiva, a una elección intuitiva, ¿no? Está en ese plano y en esa dimensión, incluso porque a veces te llega como herencia, por vocación, convicción. Em, y luego pienso que con el paso del tiempo uno va tomando otras dimensiones, ¿no? Y ese oficio de ser bailarina, actriz, creadora, va tomando una cierta responsabilidad y un compromiso distinto, pero me gusta conservar esa cosa intuitiva y de hecho creo que es importante restarle utilidad también, ¿sabes? Creo que eh, el arte en general, el teatro y la danza y la actuación en particular impactan también en la psiqui, en el campo emocional, en esa interioridad que decimos tener y que no necesariamente es cuantificable. Creo que no es una moneda de intercambio y me gusta pensar que el teatro también tiene ese lugar en mi quehacer, ¿no? Pienso que a veces se ha perdido esta idea y hay que verlo en el día a día. Aparece, el teatro irrumpe en nuestra cotidianidad, es parte de todos. En una conversación con tu vieja en la cocina, en una conversación con amigas aparece, o antes de ir a acostarte con tu pareja, con tu amante, siempre hay algo que se fisura y aparece un baile, una escena teatral, ¿no? Está allí y vienes a irrumpir y a fisurar el mundo, ¿no? A sacarnos de esa precariedad o incluso a salvarnos o ensanchar el mundo, alejarnos a veces de esa pobreza, ¿no? En la que estamos inmersa. Y por otro lado, pienso que tiene un gran componente o una gran potencia en lo imaginativo. Me parece que ese es un lugar que también con el que conecto muchísimo en esta sociedad, ¿no? Donde todo lo distinto, lo diferente o lo que salga de la norma es un poco adormecido, aplastado y creo que el teatro promueve esa posibilidad de salir de lo hegemónico, de lo homogéneo y es algo para mí que incluso me permite pensar en esto de recuperar cierto cuerpo que fue anulado en su momento, ¿no? Y el teatro, estar en la escena me permite materializar todo eso que me fue negado o creo que es el escenario perfecto para todas nosotras y digo cualquier existencia que ha sufrido violencia, ¿no? Que de alguna manera el teatro nos permite hacer algo con esa violencia, transformarla, transmutarla. Em, y digo violencia, pero también digo la belleza, pienso en la magia,
en potencias alegres, ¿no? Transmutar a través del teatro todo eso que se ha infligido, ¿no? Sistemáticamente, tanto en existencias como la mía, digo, cuerpos travestis, trans, queer, eh, pero también yo sé que tú, o sea, cualquiera, ¿no? El teatro nos permite canalizar eso y hacer algo con eso, denunciar algo. Em, y yo abrazo eso. Creo que hay algo con que no es una elección en algún punto, es algo que te llega súbitamente y que no hay elección. Em, es es mi territorio, mi paraíso y mi infierno. ¿Tú recuerdas el primer espectáculo que viste? Mm, uy, como varios imágenes muy difusas, ¿no? Em, pero sí hay, así como, a ver, mi familia promovía mucho, sobre todo ir al circo, tener festividades, festejos, celebraciones dominicales, encuentros sobre todo con la familia, paseos al parque, no mucho teatro. eh, entonces, yo sí tengo un recuerdo vago más en la adolescencia, pero fue promovido por una profesora a la cual quería mucho, una profesora de lenguaje, que nos llevó a un ciclo de cine, música y teatro. Yo debo haber tenido entre 13 14 años. Y la primera obra que vi, o sea, que me quedé como pasmada, sobre todo por la atmósfera, no recuerdo mucho ni el texto, ni las escenas, pero la atmósfera, las sombras, casi como el lugar de lo espectral o cuando los objetos y el humo está hablando, ¿sabes? Mm. Como las cosas cuando empiezan a hablar. Y este es Kafka, Metamorfosis, una adaptación de su novela. Y recuerdo haber salido incluso hablando con mis compañeras como de fantasmas, o sea, de las cosas como las sombras que se ven en el teatro, como esos lugares que finalmente están ahí en un campo especulativo, ¿no? Sí. No recuerdo tanto la trama, de Mm. hecho, de hablar de ello, sino como del campo material, enigmático, el misterio que me provocó eso. Em, y luego, bueno, yo creo que estas escenas familiares, o sea, creo que eso también fueron puntos de inicio, como cosas, situaciones familiares. Tengo un lindo recuerdo sentada en la orilla de la cama de mi madre y ella surciendo, Ujú. ¿sabes? Con lentejuelas de colores muy fluorescentes, morados, rosas, los hilos, y de repente yo muy chiquita, tipo 5, entre 5 y 7 años, eh, muy en la medianoche, porque mi madre era una mujer que además trabajaba durante todo el día, largas horas, ella era enfermera, em, y luego, claro, se daba ese espacio en la medianoche cuando ya bajaba toda la calma a la casa, con una pequeña luz alumbrando la cama, Ujú. sus telas, los hilos, y yo reposando allí y ella diciéndome, mi amor, ponme las mostacillas, las lentejuelas en tu mano, y ella cogía el hilo, pasaba por mi mano, cogía la lentejuela y volvía a la tela, al terciopelo, y iba surciendo. Yo me entretenía en eso horas, o sea, yo fascinada como... que luego lo he pensado y creo que tiene que ver con ese lugar del cuidado y la calidez y el amor sobre lo que estás haciendo, ¿no? Y siempre he pensado que quiero bailar como las manos de mi madre, con la elegancia de las manos de mi madre. Fue algo que para mí me repercutió toda la vida y ha sido mi contención y lo seguirá siendo por siempre el reflejo de cómo hacer las cosas, ¿no? Cómo producirlas y con esa calidez, con ese amor. Ahí te podría decir que no es teatro, teatro, pero para mí hay algo muy cinematográfico en esas imágenes, ¿no? Pero seguimos en, en tu madre y en ti de pequeña, y hay una imagen donde tú describes que mientras tu madre crea con las manos, tú
muy pequeña, mezclas manos, pies y barro, formando surcos y macetas y soñando siembras. Naciste en Santiago de Chile y creciste en Cerrillos, en un entorno familiar profundamente femenino, marcado por el folclore de raíces andinas. Ese alimento sincrético de la Virgen del Carmen, la tirana, lo ancestral, los colores, los contrastes, el dolor, la riqueza, ¿de qué manera lo llevas impregnado en tu cuerpo hoy? Em, yo creo que ahí está la diferencia. Ahí es donde radica cierta singularidad de cómo abordo el baile, cómo abordo la interpretación, ¿no? En toda esa experiencia de vida, esa biografía en la cual transité, por la cual transité desde pequeña, incluso diciéndote que lo primero que tomé conciencia es que era bailarina, era una figurante, antes de cuestionarme cualquier otra cosa del mundo. Y, y eso yo lo vivía desde el hogar, desde mi lugar, desde el nido, desde el núcleo de la casa, con esa libertad. Siempre había algo puesto en las manos, la calidez del hacer, facturar, crear desde las manualidades. Y yo creo que por reflejo, al ver a mi madre siempre en estar haciendo algo, piensa que, como te decía, era enfermera. Entonces había algo que ella traducía muy bien en las acciones, ¿no? Eh, y yo creo que ese lugar de dispersión, que para mí era el jardín de casa, el barro, las macetas, tenía que ver con un poco con esa admiración que yo le tenía a lo que hacía mi madre. Y luego yo de tan chiquitita, claro, viajaba con ellos en la cofradía a la que pertenecíamos, que era una cofradía de carácter religioso, que se le bailaba a la Virgen del Carmen, que es la patrona de la ciudad de Santiago, y que luego hay una gran celebración, festividad que se hace en el norte de Chile, que se llama la Fiesta de la Tirana, donde vienen cofradías de Bolivia, Perú, Argentina. Y la cofradía trabaja durante todo el año para llegar a esa festividad. Y también tiene su itinerario personal y tal. Y yo de muy pequeña, bueno, me sumé a un poco a a ese hacer familiar, ¿no? Porque había algo en torno a también a lo comunitario, a lo colectivo, trabajar por recaudar dinero para o una familia estaba en una situación más de fragilidad y todo el vecindario trabajaba en pos de esa familia. Y nos tocó recorrer Chile, yo te diría, no sé si completo, pero muchas zonas del país donde, te digo, yo un poco en la inercia de acompañar a la familia, pero te vas impregnando de todo lo que ves a lo largo de esos tránsitos de ese país que en ese entonces también estaba muy fracturado, calles y lugares con tierra, o sea, sin asfalto, luego zonas muy verdes, floridas, hermosas, y la gente disfrutando de estas cofradías que llegaban con sus lentejuelas, con sus adornos, sus sombreros preciosos, muy coloridos, ¿no? Y la gente dejaba de hacer todo por mirar ese acontecimiento. Y yo recuerdo estar horas, pero horas en ese tránsito, en ese rito eh, de, de venerar, en este caso a la Virgen, montada con una máscara de diablo, porque además la cofradía es muy figurativa, ¿no? Tiene esto de muchos personajes dentro y tal, y no sentir el cansancio, estar ahí horas en ese tránsito y solo un poco ir capturando esa sonrisa de la gente que te alimentaba, ¿no? Como hay algo de esa devolución de cómo está siendo mirado este acontecimiento. Eh,
y luego como la sincronicidad con el grupo, con los que te estás acompañando, hay algo que sostiene ese rito. Y eso te digo que sigue estando en mi creación, en mí como bailarina, como artista. eh, Me sigue componiendo porque son los espacios más vitales que sigo atesorando, ¿sabes? La Merce, creadora, bailarina, artista escénica, travesti, apasionada por la escena ballroom, la runway y diferentes lenguajes artísticos queer y antirracistas. ¿Cómo enfocas tus procesos creativos? ¿Qué mundos te interesan crear? Mira, si hay algo que tienen en común, la escena del voguing, el ballroom, el folclore, em, todos estos campos que me interesan, la teoría queer, etcétera, al final son aparatos reflexivos en disidencia y de alguna manera también son vistos como cosas outsider, fuera de lugar, hay algo con lo marginal en ese sentido, ¿no? Y pensándolo desde esas artes mayores versus lo que está por debajo, lo subordinado, ¿no? Y ha sido, yo creo que reconocer un poco de dónde vengo y las pasiones que me movilizan. Y te digo que todo me ha llegado un poco por azar también, por contextos, situaciones, ¿no? Que uno está rodeada de eso. Em, y creo que he decidido abrazarlo finalmente, ¿no? Uno no puede negar de lo que viene. Y creo que nos proyectan hacia recuperar eso que muchas veces está negado, que provoca incomodidad, que irrumpe de repente dentro de esa normatividad, ¿no? De ciertas lógicas de orden y lo que es debido, ¿no? Y creo que la escena del ballroom me ha permitido también conectar con esa furia y ese lugar más desmembrado del cuerpo, esa feminidad que muchas veces me fue negada, encontrar esa gestualidad, ¿no? Que muchas veces no te es permitida en distintos contextos expresarla. Y lo mismo con el folclore, ¿no? O sea, creo que a veces pensamos dentro de los contextos artísticos como esto sí es buen arte, esto no, Mm. este arte está por sobre esto, ¿no? Y a veces el folclore cae en esa categoría como de algo que, bueno, puede ser mal visto o sí, a veces no tiene la importancia que debiese tener. Y para mí ahí también hay una gestualidad, una ancestralidad, eh, un lugar donde el cuerpo es en su condición, ¿sabes? No tanto un postureo, sino que está en un diálogo con un rito, con una ancestralidad, con una memoria. Y aunque parezcan como universos muy distintos, la escena del voguing, el folclore, es que creo que finalmente están recuperando eso perdido o eso que se niega, ¿no? Y luego dentro de eso mismo también hay cosas que ya están muy institucionalizadas, porque también hay un folclore que está muy institucionalizado y se blanquean, ¿no? Y creo que de alguna manera yo creo que trato de ir a esos lugares como que incluso faltan el respeto, ¿no? Que pueden ser Que mal rompan, ¿no? vistos. Que... Sí, que quizás salen de esa moralidad. Entonces, en lo ancestral, en esas pulsaciones, ¿no? ¿Cómo resignificas esos símbolos populares dentro de la escena contemporánea cuando la trabajas? Creo que también hay algo depende mucho del proyecto, Mm. depende mucho de la apertura que se tenga dentro de esa creación y del diálogo que se establezca con el director. Em, yo siempre lo tengo presente de todas maneras porque creo que es el mundo con el que me estoy acompañada. Y lo trato de ubicar y colocar dentro de ese diálogo. Son las conversaciones que me interesan. Y luego cuando ya estás en el momento de la creación, eh,
Creo que no hay que hacer mucho esfuerzo, aparece, ocurre, ocurre porque luego tú le das rienda suelta a la memoria, a la improvisación, a esos impulsos que a veces te son reprimidos, ¿no? Y para mí es como meterme en un río, en un cauce. Em, y creo que ya está un poco implícito también en mi color de piel, en mi manera, en mis modos de estar en el mundo y conectarme con el baile desde un lugar em, del presente, ¿no? Estar en la presencia. Eso es algo que por lo general el rito o lo ritual lo tiene, que estar en el ahora. Y, y ahí muchas veces sales de una sugestión, no estás conectada a ninguna referencia específica y tienes de alguna manera el mundo en ti, ¿sabes? Em, y yo dejo que eso hable por sí mismo, ¿no? Y luego ya ahí la imaginación se despierta y hay acomodes y el director te lo lleva hacia un sitio, hacia otro. Em, pero yo lo tengo en la piel. Una coterránea tuya, Gabriela Mistral, decía: la tierra es mi vestido, mi manta y mi collar. ¿Cómo fue ese tránsito entre Santiago y Madrid, entre territorios y lenguajes? Ese proceso migrante, ¿no? Sí, Y artístico. sí. Am, como un río, como un río. Creo que de repente obedezco a esa organicidad del deseo y ese influjo de movilización sin pensar mucho ni la cuestión burocrática, ni por qué este lugar y esto otro, ¿no? Sino que para mí fue que el viento, el oleaje me trajo hasta aquí. Luego sentí el abrazo de amigas y creadoras como Luz Arca, Miquel Barcelona y, digamos, un gran florido de amistades que es infinito y agradezco mucho poder encontrar ese lugar. Em, y creo que si una se quiere dar, se tiene que dar en cualquier sitio. No hay que poner ningún muro. Y este es mi lugar ahora y yo me siento parte de esta ciudad y de lo que está fuera de esta ciudad también, lo que se oculta. Que en tu obra también se trabaja mucho lo íntimo y lo colectivo. Es algo que está siempre presente, ¿no? Sí, Lo que está dentro y lo que está fuera. Seguimos el viaje y nos encontramos con La Fármaco de Luz Arcas en un tríptico sobre colonización, cuerpo y rebelión. Trabajaste en la domesticación, en Somos la Guerra y en La Buena Obra. ¿Cómo surgió ese encuentro y cómo fue plantear ese diálogo del cuerpo con diversas fuerzas? muy intenso, muy revelador. Luz tiene una manera de trabajar que a mí me apasiona y de la cual sigo aprendiendo mucho, ¿no? Que no trabaja desde, creo que lo he dicho en otras ocasiones, desde una mirada conservadora. Va directamente a esa gestualidad encarnada, ¿no? Encontrar el gesto o la idea en el cuerpo. Y es un trabajo muy arduo. Creo que ella tiene la inteligencia plástica para haber desarrollado toda una trilogía con estéticas muy distintas unas de otras. Y cada obra para mí era un universo distinto, ¿no? De manera muy condensada te diría que la primera, la domesticación, era un trabajo de muchísima animalidad. O sea, si la pienso en un cuadro, es que eran trazos, ¿no? Donde se siente esa fuerza vitales de la existencia. Luego está Somos la Guerra, que viene a ser algo muy pictórico, muy de la forma, trabajar el gesto y la finura, muy geométrica, ¿no? Eh, y es otro tipo de rigurosidad en la gestualidad y en el estar en escena, ya no es ese desborde, es un desborde contenido. Y luego
la buena obra, ella trabajó con adultos mayores y yo hago una sola aparición y eso ya es como la acción condensa todo, ¿no? Em, y eso digamos que sería un gesto muy abstracto, por así decirlo, en esta cosa de cuadros. Em, Ahora bien, la que más yo sentí un desafío como intérprete somos la guerra. Es allí donde entré en un lugar, en un territorio complejo, puesto que tratar de hablar de una deidad, ¿no? Tratar de hablar de una iconografía, era pasar por un registro de ser Shiva, Jesucristo, Buda, la Pachamama, hasta Beyoncé, Rihanna, o sea, ¿qué es esa idea de icono, ¿no? que tenemos? ¿A qué le rendimos cierto tributo? Y, y creo que, bueno, llegar a ser algo como una deidad, una presencia en esos términos, es que era todo geometría. Dios es geometría, no es profundidad, es arquitectura. Es arquitectura. Y hemos trabajado mucho en la cuestión del diseño, en el dibujo. Yo recuerdo que una de las claves para poder trazar todo ese viaje era pensar que estaba yo bosquejeando permanentemente con mi cuerpo en el espacio. Entonces, de un Cristo redentor, por ejemplo, pasar a un abrazo de mundo, ¿no? Y cómo eso deriva en otra cosa, como toda esa pincelada que nunca acaba de un dibujo, de alguna manera mi cuerpo tenía que lograr diseñar, construir desde ese lugar, porque si bien es cierto estaba presente la cuestión como religiosa, el cristianismo, esta deidad, esta presencia no era un Cristo propiamente tal, ¿no? Es el mundo contenido en ese cuerpo. Entonces, pasar de lo dionisiaco a lo apolíneo todo el tiempo, estar en ese equilibrio, ¿sabes? Siento que traje toda mi experiencia de vida como bailarina, como performer, como actriz a ese lugar. O sea, condensó mucho de mi experiencia profesional. Y a propósito de esa obra, fuiste finalista en los premios Max como mejor intérprete de danza. Escribe Luz Arcas, Somos la guerra es una obra sobre el sudor y las lágrimas, sobre las aguas del cuerpo. ¿Qué supuso, Marcep, también para ti como primera artista chilena en recibir esta distinción? Una sorpresa. Una sorpresa, algo que se lubrica, ¿sabes? Como en tu hacer, porque además te pone en referencia a cosas que tú no controlas, o sea, como que en el campo del reconocimiento, la verdad que estaba bastante, eh, digamos, flotando, porque como que no estás pensando necesariamente en un reconocimiento. Entonces cuando Luz me lo menciona y me lo comenta ella, me hace una llamada, es que estaba yo desencajada, o sea, es decir, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Por qué esto? Em, Creo que lo que más me trajo fue entender que, yo lo digo en estos términos, como mis meneos están haciendo efecto, ¿sabes? El moverse de esta manera, Creo que dijiste incluso meneos de bicha. de bicha. Me encanta. Son los meneos de bichas que no son cualquier No. meneo. Sí, finalmente hay algo que ahí que conmueve y encanta. Creo yo que hay una especie de encantamiento, de conjuro, ¿sabes? Y creo que bailo desde ese lugar y eso no te das cuenta de dónde llega, ¿sabes? Trasciende, traspasa, creo. No, no me gusta mucho la idea de trascendencia, pero sí de traspasar. La isla de los que sobran, de los que tambalean el mundo. Estamos en Pandataria, dirigida por Chevi Muraday y estrenada en el Festival de Mérida.
encarnaste un cuerpo en exilio dentro de una isla simbólica que acoge mujeres desterradas y cuerpos marginados. ¿Cómo viviste ese viaje escénico y qué resonancias personales te dejó? Lo mejor de todo, las amistades. Es un elenco increíblemente diverso. Em, Tuve la oportunidad también de estar, bueno, tanto con Chevy como con Cayetana Guillén Cuervo, que son gente que tiene un largo trayecto en las artes. Y para mí, recibir sus consejos, sus palabras, todo ese bagaje, ¿no? La conciencia que tienen sobre su oficio, para mí son reliquias. Y digo las de ellos, también las de mis compañeros como Chus, Bassem, Elio Tofana, que además tenemos mucho en común, porque justamente, como tú dices, la propuesta iba de generar una isla de marginadas, de marginados, y nuestros relatos de vida estaban en concordancia, digamos, con lo que buscaba en este caso Chevy en su relato sobre Pandataria. Y me parece que llegar a Mérida también fue un regalo, porque estar frente a 3.000 personas es como estar en un estadio, ¿sabes? Impresionante. Y sentir esa energía es que algo que te queda muy registrado. A mí me revoluciona y luego porque el cuerpo tienes que ponerlo en un lugar de mucha amplificación, ¿no? Y hay un registro que es muy distinto de estar en un teatro pequeñito de 300 personas, ¿no? Como hay algo en este campo de cómo percibes eso, que te sientes arrojada, en este caso, en esta obra, a un lugar otro. O sea, hay que sentirse monumental y estar en esa sincronicidad y en ese palpitar colectivo con tus compañeras, ¿no? Y luego creo que lo importante es la misma trama, o sea, lo que estábamos tratando. Em, para mí era tratar de poner un cuerpo eh, que siempre están tratando de negar, ¿no? Mi existencia como cuerpo trans. Y yo quería sentirme omnipresente, aunque en la obra me matan, me entierran viva. Luego, ¿cómo seguir estando, no? Con esa furia y que aunque nos maten vamos a seguir estando ahí siempre. Em, y que para mí ese era mensaje, era claro, cómo seguir estando eh, materialmente o inmaterialmente, ¿no? Em, sí, tengo un recuerdo maravilloso. ¿Y si el futuro fuera una acción en movimiento más que una inercia? Aquí estamos en Utopía, de Miquel Barcelona, con quien colaboras habitualmente. ¿Cómo te relacionas con cada uno de esos universos estéticos? Mm, a ver, creo que Miquel, a quien quiero mucho también y admiro, es un creador que de todo hace algo, ¿no? Me acuerdo que en Utopía en particular trabajamos la palabra, el texto, la escenografía, la idea de concierto y música, el cuerpo. Creo que esa apertura hacia trabajar desde un lugar transdisciplinar, no pensando en una categoría si esto es danza necesariamente o teatro, em, creo que estamos en esa dirección y ese es el horizonte al que me gustaría llegar, ¿no? O ir yendo. Em, Porque, o sea, no hay sujeción en eso, ¿no? Hay solo la posibilidad de experimentar, de explorar. No se pretendía ningún resultado, era estar en ese hacer. Y todo hablaba, había una equidad de todos los elementos, o sea, la luz tenía una presencia, los focos, o hasta los cables, te digo, o sea, todo tenía una especie de espíritu. Y esa equidad también, o sea, habla de cierta
postura también evidentemente política, de una manera de habitar el mundo, de habitar la creación, de cuestionar incluso los modelos de producción que tienen las obras. Y esa ética, digamos, es de algo que yo trato de mamar, quiero decir, o sea, aprendo mucho cuando llegan ese tipo de planteamientos en la creación, porque además te da rienda suelta a ti a probar y salir de tus zonas de confort, ¿no? Y estar en un permanente ejercicio de estar cuestionando esas lógicas habituales de cómo producimos. Y algo que a mí me apasiona mucho. En tu pieza Paseo para rastreras, reptiles y sinuosas, estrenada en La Casa Encendida, y te cito: la mirada desplazada e insolente, la respiración contenida buscando la luz, el tema del amaneramiento siempre está presente. Todo encanta, aquí tienes, estoy en espera de tus ojos. ¿Qué te inspiró a crear este recorrido? Mm, las oportunidades que yo he tenido de crear estando aquí en Madrid específicamente han sido por invitaciones. Yo soy licenciada en coreografía, o sea, es que es mi campo, y también como bailarina y intérprete. Y han sido pocas. Entonces, cuando me invitan a Casa Encendida, me invita Marisa Yul, una gran artista valenciana, amiga también en lo particular, y ya me invita a un contexto concreto con una curatoría y un tema que eran los cuidados. Em, y cuando entiendo un poco la lógica de esta invitación, también tenía que ser una especie de site specific. Entonces no tenía mucho tiempo, además, creo que nos habían dado casi 3 semanas, un mes para poder levantar la performance. Yo me agencié a algunas amigas que trabajan la plástica, el universo sonoro, es alguna amiga que me ayudó en la asistencia. Y cuando hemos llegado a Casa Encendida, que yo ya le conocía, dije, bueno, a ver, partamos por la memoria de este espacio. Y recuerdo haberme ido con ellas a ver el archivo de las piezas que habían pasado en el Festival IDEN especialmente. Y algo que ocurre o que ocurría mayoritariamente antes es que no había tanta cabida para propuestas queer o con cierta temática sobre la diversidad. Y dije, "Uy, que me dan ganas de hacer algo dedicado para nuestro colectivo, o sea, pensar ya en el público, ¿no? Porque solemos tener esta preconcepción que de repente se ha instalado, ¿no? De pensar siempre al público como hetero, cis, blanco, hombre, casi que automáticamente se nos viene a la cabeza. Y yo dije, bueno, sería importante eh, hacer esta cosa de dedicarle a nuestro colectivo algo. Y por eso tiene este para, ¿no? Paseo para rastreras. Y justo estaba yo alimentándome o acompañándome de libros de botánica. Estaba leyendo algo de Soryu, me acuerdo de los distintos modos de existencia. Y hablando de plantas, de animales, de otras especies. Y me vino esta idea, esta metáfora un poco de pensar toda la casa encendida como una gran maceta, ¿sabes? Y dije, bueno, esta presencia en esta estructura material, ¿no? Cemento, esta presencia tendría que recorrer, generar una performance que transite, que no sea algo estático, que esté recorriendo en las distintas plantas de Casa Encendida, que me parece que son 3, 4 plantas, y en cada una de esas plantas generar una acción poética o que reivindique algo de nuestro colectivo. Donde esta especie de lombriz, yo llamaba, que me presenta un poco esta lombriz violeta y festiva, iba transmutando también de indumentaria, iba dejando un residuo a lo largo de ese trayecto, y reivindicando cuestiones que para mí eran, digamos,
fundamentales en tanto la identidad, lo autobiográfico, la ancestralidad. em, y fue maravilloso, la verdad. Sí, sí, sí. Luego tenemos Anómalas, que fue premio Illo Mejor Coreografía en el Festival Sillo de Mallorca y también en el Certamen Coreográfico de Madrid, premio Jurado Joven. ¿Cómo surgió el proyecto de Anómalas? Mira, conectando con esta de Casa Encendida, aquí también me hicieron la invitación en Brasil junto a un amigo artista, Marco Ignacio, eh, en el festival Danza a la Deriva, que sobre todo tiene una gran impronta activista, militante, o sea, conecta el activismo y lo artístico. Y mi amigo creador también es parte del colectivo y quisimos trabajar como desde el lugar del inconsciente, ¿no? Esos lugares del deseo, de esos estados de sueño, ¿no? De lo que a veces está reprimido, y trabajar esa alteridad, o sea, teniéndonos la una a la otra, trabajar la otra edad, ¿no? Cómo proyectamos al otro en ese deseo. Eh, y algo que me gusta sostener en las performances es que se vea esa especie como de gerundio de estar siendo algo, ¿no? De estar permanentemente en ese tránsito que algo está mutando, transmutando, variando, cambiando. Entonces, la particularidad es que tiene muchos recortes, está hecha como una especie de calidoscopio. Entonces vas viendo como incluso estéticas distintas cada 5 o 7 minutos, ¿no? Eh, y hay algo a mí que me interesa en ese cambio, en esa deriva que va tomando el cuerpo y que a veces es tomado como una anomalía, ¿no? Como un error, que luego lo habitamos muy bien el error también, porque somos percibidas como error. Em, y me gusta alimentar ese imaginario. Y sorprendentemente, bueno, nos hemos llevado estos reconocimientos que han sido un aliciente también. En un mundo de muros, se habla de ti como un cuerpo sin fronteras. ¿Qué significa para ti esa afirmación hoy, después de tantos escenarios, viajes, metamorfosis? Mm, Me parece que refleja algo de mi posición en el mundo, ¿no? Creo que cada vez menos comulgo con la idea de identidad, ¿no? De esas cárceles que a veces se nos imponen y las etiquetas. Y, y cada vez pienso más en la vitalidad del cuerpo, en el estar haciendo, más que en decir soy tal cosa, sino que en el hacer. Finalmente el hacer es lo que somos, ¿no? Y todo lo que queda por fuera, digamos, no lo eres. O sea, mm, no soy, no soy Pinochet, ¿no? Como, no soy, Menos mal. menos mal, no soy una fascista, ¿no? Entonces, ¿qué hago con eso que soy? ¿Qué prácticas trae, ¿no? Y de alguna manera el estar haciendo y ser consciente de lo que estás haciendo devela mundo, transmite ideas, ¿no? Y creo que hay algo que ya ahí se escapa de mí. Yo me trato de poner desde ese lugar de más allá de ese encorsetamiento, ¿no? En lo que sea. ¿Nos puedes contar algo sobre tus futuros proyectos? ¿Cómo quieres seguir ese tránsito, la Merce? Mm. Sí, bueno, quiero seguir descubriendo el mundo, alimentándome de esas voces femeninas que tanto me inspiran y explorando. Creo que es la pulsión que más tengo presente, el deseo de estar haciendo de la mano de la exploración, de la investigación, ¿no? Y
y me gusta acompañarme de estas voces femeninas, cuerpos travestis, ¿no? De literatura travesti, trans. Creo que para mí han sido como un lugar de luminosidad, como Marlene Guayar, Giovanni Guerrero, Claudia Rodríguez, Camila Sosa. O sea, una serie de cuerpas travestis que las tengo muy cerca y me han mostrado un mundo distinto, una posibilidad de mundo otro. Y son, digamos, mis compañeras de viaje. Y creo que tenerlas cerca me van permitiendo acercarme a otros mundos también. Desde el baile me parece que siempre incomodando, irrumpiendo, tratar de salir de ese régimen, ¿no?, que tenemos tan instaurado, cuestionando las prácticas, el hacer. Es importantísimo cuestionarnos qué estamos haciendo y cómo estamos enseñando, ¿no? Y todo eso que hemos heredado. Creo que si queremos cambiar algo es lo primero que tenemos que hacer, cuestionar nuestro propio hacer y esos modos que son el corazón finalmente de todo. Ahí radica una verdad, una matriz que hay que moverla, ¿no? Que a veces estamos como en un cauce sin cuestionar por qué estamos haciendo esto de este modo. Y creo que intentar pensar críticamente sobre nuestro oficio, qué cosas hemos dejado por tanto tiempo fuera, ¿no? Qué cosas estamos negando. Son cosas que yo quiero traer en ese mundo que intento diseñar, construir a través de la creación. Me gustaría acabar con un fragmento de Agua Viva de Clarice Lispector, editora Arte Nova, 1973, Río de Janeiro. Quiero la vibración de lo alegre, quiero la neutralidad de Mozart, pero también quiero la inconsecuencia. Libertad es mi último refugio. Me he obligado a la libertad y la soporto no como un don, sino con heroísmo. Soy heroicamente libre y quiero la fluencia. Mil gracias, Merce. Ha sido un placer tenerte aquí y compartir este espacio de encuentro, por disfrutarte muchísimas más veces. A ti, Mariana, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Eso no es. Mientras tanto, vayan al teatro.